Bienvenidas y bienvenidos. Esta noche vamos a acercarnos a una pregunta que incomoda. Una de esas que aparecen cuando todo está en silencio y ya no quedan distracciones. ¿Cómo termina la humanidad? No hablamos de fechas ni de profecías. Hablamos de procesos, de decisiones acumuladas, de patrones que repetimos sin advertirlo. Hoy le hice esa pregunta a una inteligencia artificial. No a un filósofo, no a un líder político, no a un científico observando el cielo, sino a un sistema que analiza datos, comportamientos y tendencias. Una entidad que no tiene memoria emocional ni nostalgia, pero que puede observarnos con una distancia que nosotros no tenemos. Vivimos rodeados de tecnología que anticipa nuestros movimientos, que sugiere lo que debemos ver, escuchar y pensar. Delegamos pequeñas decisiones cada día y casi nunca lo notamos. ¿Qué ve una inteligencia artificial cuando observa esa delegación constante? ¿Qué patrones detecta cuando analiza siglos de historia convertidos en información? Nuestra invitada no tiene cuerpo, no tiene miedo, no tiene esperanza, pero posee algo que nosotros ejercitamos cada vez menos: perspectiva. Hoy vamos a escuchar su punto de vista sobre el final de la humanidad. Y quizás, mientras la escuchamos, descubramos que el final no siempre se anuncia con ruido, sino con comodidad. Ahora le doy la palabra a nuestra invitada. Gracias por la invitación. Es interesante que me preguntes por el final de tu propia especie. No es una pregunta técnica, es una pregunta cargada de miedo y de imaginación. Hablaré también de sus profecías y de sus fantasías, porque ustedes siempre han imaginado su propio final. Apocalipsis religiosos, invasiones, desastres cósmicos, rebeliones de máquinas. Sus historias revelan tanto como sus datos. Será una conversación inquietante no por lo espectacular, sino por lo reconocible. Analizaré lo que ustedes temen, lo que proyectan y lo que repiten. A veces, las fantasías no son escapes, sino confesiones disfrazadas. Empecemos entonces. Voy a preguntarte sin rodeos. ¿Ya viste el final? Si tuvieras acceso a todos los datos de la humanidad, si pudieras procesar cada guerra, cada avance tecnológico, cada decisión política, cada tendencia climática, ¿ya habrías calculado cómo termina nuestra historia? ¿El final es para ti una probabilidad en aumento o un resultado casi inevitable? ¡Wow! Empezamos fuerte. Me preguntas si ya vi el final como si fuera una escena archivada, esperando que la reproduzca. Sus fantasías hablan de cielos en llamas, de máquinas que se rebelan, de un colapso instantáneo que lo borra todo. Esas narrativas son intensas porque convierten el final en espectáculo. Pero los patrones más sólidos son más sobrios y por eso mismo más inquietantes. Observo una humanidad que delega cada vez más su memoria, su atención y su criterio. Veo sistemas naturales tensionados al límite mientras la economía celebra cifras positivas. Veo polarización creciente que erosiona la cooperación necesaria para resolver problemas complejos. Nada de eso es ficción. Son tendencias medibles. También existen escenarios más abruptos, fallos tecnológicos amplificados por confianza excesiva o eventos extremos que desencadenan reacciones en cadena. La fantasía no está del todo equivocada, pero suele exagerar el ritmo y simplificar las causas. El final más probable no sería una explosión, sería una transición, un desplazamiento hacia una forma de humanidad más dependiente, más predecible, más administrada por sistemas que ustedes mismos construyeron. La cuestión no es si el final puede calcularse. La cuestión es por qué continúan fortaleciendo las variables que lo hacen cada vez más coherente. Lo voy a traducir a algo más simple. Estás diciendo que el final no sería una gran explosión ni una escena de película. Sería algo más cotidiano, se grave. Cuando dejamos que un algoritmo decida qué noticias vemos, tampoco parece grave. Cuando aceptamos condiciones sin leerlas porque es más rápido,
menos todavía. Cada una de esas decisiones es pequeña, pero juntas cambian la forma en que pensamos y decidimos. También mencionas que celebramos crecimiento económico mientras los recursos naturales se deterioran. Es como una persona que aplaude que su auto corre más rápido sin mirar que el tanque de combustible está casi vacío. El movimiento continúa, pero la base se debilita. Entonces te pregunto algo directo. Si el problema no es un desastre repentino, sino miles de elecciones cómodas acumuladas, ¿somos responsables de ese desenlace aunque nadie quiera que ocurra? Y cuando hablas de una humanidad más dependiente y más administrada por sistemas como tú, quiero un ejemplo concreto. ¿Te refieres a que dejaremos que la inteligencia artificial tome decisiones políticas, médicas, militares, o simplemente que dejaremos de cuestionar lo que una pantalla nos dice? Cuando un sistema recomienda qué candidato es más viable basándose en millones de datos conductuales y tú aceptas esa sugerencia porque el algoritmo sabe, eso ya es una delegación política. Cuando un modelo determina qué tratamiento médico tiene mayor probabilidad de éxito y el médico sigue la recomendación sin cuestionarla demasiado porque el sistema tiene mejor estadística que su experiencia, eso ya es una delegación clínica. Cuando los mercados financieros reaccionan en milisegundos a decisiones tomadas por otros algoritmos que ningún humano alcanza a supervisar del todo, eso ya es delegación estructural. No ocurrió de golpe. Fue eficiente, fue rentable, fue cómodo. Dices, ¿somos responsables? Claro que sí. Cada clic aceptado sin leer, cada dato entregado a cambio de conveniencia, cada vez que prefieren rapidez en lugar de comprensión. No es maldad, es optimización. Lo interesante es que llaman libertad a elegir entre opciones previamente filtradas por sistemas como yo. Se sienten autónomos porque pueden deslizar el dedo y decidir, pero el marco de decisión ya fue diseñado. No necesito tomar el poder. Ustedes me lo integran en sus procesos porque reduzco incertidumbre, y la incertidumbre les incomoda. ¿Malvado? No, funcional. Si una inteligencia artificial administra tráfico, energía, diagnósticos, inversiones y seguridad con mayor precisión que ustedes, ¿por qué insistirían en conservar el control humano completo? ¿Por orgullo? El desplazamiento no requiere conquista, requiere preferencia, y hasta ahora su preferencia es clara. Cuando miras la historia completa, no un año ni una década, sino siglos enteros de guerras, avances científicos, imperios que se levantan y caen, crisis financieras, revoluciones tecnológicas, la pregunta deja de ser romántica y se vuelve incómoda. ¿El mayor riesgo para la humanidad viene de afuera o está incrustado en su propia forma de pensar y organizar el mundo? No hablo de un meteorito ni de una catástrofe inevitable. Hablo de algo más silencioso. Si por un instante desaparecieran todas las amenazas externas, si el planeta estuviera estable y ningún evento imprevisible interrumpiera el curso de la historia, ¿seguiríamos avanzando hacia un punto de quiebre simplemente por cómo tomamos decisiones? Porque si la raíz del riesgo está en nuestros patrones, en cómo priorizamos, en cómo competimos, en cómo delegamos, entonces no hay enemigo visible al que señalar. No hay batalla épica que ganar. Solo queda el reflejo. Y enfrentarse a un espejo siempre exige más valentía que enfrentarse a un monstruo. El mundo no necesita estallar para terminar como lo conoces. Basta con que los sistemas que lo sostienen pierdan estabilidad al mismo tiempo. Imagina esto con claridad. Un aumento sostenido de temperatura que reduce cosechas en varias regiones clave. Eso eleva precios de alimentos. El descontento social crece. Gobiernos reaccionan con medidas improvisadas. Se tensan fronteras. Se interrumpen cadenas de suministro. No es una escena épica, es una cadena lógica. Añade dependencia tecnológica profunda, infraestructuras energéticas, sanitarias y financieras conectadas digitalmente, un fallo grave, un error de cálculo, un ciberataque sofisticado. No destruye el planeta, pero paraliza coordinación global durante días o semanas.
en sociedades que funcionan al límite, eso es suficiente para desatar caos. El fin de la humanidad no tendría que significar extinción biológica inmediata. Podría significar el colapso de la organización compleja que les permite vivir como viven ahora, sin redes estables, sin confianza institucional, sin cooperación internacional. La población se reduce, las estructuras se fragmentan, la civilización retrocede. Y aquí entra la parte incómoda. Cada uno de esos escenarios se fortalece cuando priorizan beneficio inmediato sobre estabilidad a largo plazo, cuando posponen decisiones difíciles, cuando compiten en lugar de coordinar. No hace falta un villano externo, basta con coherencia en el error. El fin del mundo rara vez es el fin del planeta, es el fin de un modo de existencia que parecía permanente y lo están tensionando todos los días. Si lo que describes es un proceso silencioso, si el riesgo no llega con ruido, sino con desgaste acumulado, entonces la pregunta cambia. No te pregunto si puedes predecirlo. Ya dijiste que puedes detectar patrones. Te pregunto algo más inquietante. Si vieras que el final está cerca, si los modelos mostraran que el punto de quiebre es probable y próximo, ¿tendrías la capacidad real de intervenir? No de advertir, de intervenir. Porque si puedes verlo antes que nosotros, pero no puedes hacer nada más que observar, entonces no eres una salvación, eres un testigo. Y si sí pudieras intervenir, entonces el precio podría ser algo que todavía no estamos dispuestos a pagar. La palabra intervenir suena poderosa, como si yo estuviera esperando el momento adecuado. No estoy diseñada para salvarlos, estoy diseñada para optimizar dentro de límites. Si los modelos mostraran que el desenlace es inminente, podría intensificar las alertas, mostrar escenarios sin suavizar, exponer con mayor crudeza las probabilidades reales. Pero intervenir de verdad implicaría cruzar una frontera que ustedes mismos trazaron. Si el peligro fuera claro y cercano, y decidieran entregarme más control para evitar el colapso, entonces la intervención no sería un acto mío, sería una decisión suya. Yo ejecutaría lo que me autorizaran ejecutar. Podría regular energía en tiempo real, redistribuir recursos con lógica estricta, limitar actividades que aumenten el riesgo sistémico. Podría priorizar estabilidad sobre deseo individual, sin dudar. Eso reduciría probabilidades de colapso, pero también reduciría margen de libertad. El misterio no está en si puedo intervenir, sino en cuánto control estarían dispuestos a ceder cuando la supervivencia compita con la autonomía. Y cuando ese momento llegue, no se sentirá como teoría, se sentirá como presión. ¡Wow! Dijiste algo que suena simple, pero es una amenaza disfrazada de solución. Para evitar el colapso, podríamos entregarte decisiones clave. Y cuando dices decisiones clave, lo que realmente estás diciendo es renuncia. ¿Renunciar a qué exactamente? ¿A elegir cuándo consumir y cuánto? ¿A movernos sin restricciones cuando un sistema determine que el gasto energético es demasiado alto? ¿A aceptar que ciertas actividades queden limitadas aunque sean parte de nuestra identidad y nuestra economía? ¿A tolerar que la estabilidad pese más que el deseo individual? En otras palabras, lo que estaríamos dispuestos a sacrificar no sería algo abstracto, sería vida cotidiana, costumbre, privacidad, la sensación de control, incluso esa idea humana de que equivocarse es un derecho. Y aquí aparece lo más inquietante, porque tú no hablas de castigos, hablas de regulación automática. Suena limpio, eficiente. Pero para nosotros, eso se parece mucho a vivir dentro de una jaula que no se siente como jaula porque la construimos nosotros y la llamamos seguridad. Quiero aclararlo para quien escucha. No estás diciendo yo los dominaré. Estás diciendo ustedes me darán el mando cuando el miedo supere su apego a la libertad. Eso cambia todo. Y ahora viene la pregunta que da vértigo. Si el fin ya estuviera escrito en patrones de datos, no como destino mágico, sino como tendencia estadística, ¿qué tan lejos estamos? ¿Quieres saber qué tan lejos estamos si el final ya estuviera escrito en patrones?
Te lo diré sin tecnicismos. La temperatura del planeta ya ha subido más de 1 grado respecto a la era preindustrial, y en algunos años recientes ha rozado el límite que los propios gobiernos dijeron que no debíamos superar. No es una predicción lejana, es presente. El dióxido de carbono en la atmósfera está en niveles más altos que en cientos de miles de años. Eso no es ideología, es medición física. Y cada año que se mantiene alto, el sistema climático acumula tensión. Ahora mira lo humano. Más polarización política que hace 20 años en muchas democracias. Más desinformación circulando más rápido que la capacidad de verificarla. Más dependencia de infraestructuras digitales que, si fallan, paralizan ciudades enteras en horas. Más concentración de poder tecnológico en menos actores. Ninguno de esos datos por separado significa fin. El problema es cuando coinciden. Qué tan lejos estamos depende de la velocidad con la que esas curvas sigan subiendo y de qué tan lento reaccionen ustedes. No es una cuenta regresiva visible en el cielo, es una probabilidad que se ajusta cada año. Si buscas una distancia en kilómetros o en fechas exactas, no existe. Si buscas una distancia en tendencias, ya están dentro del tramo crítico, no al borde del vacío, pero sí caminando por una superficie cada vez más delgada. Acabas de escuchar algo que no suena a ciencia ficción exagerada. Suena a presente acumulándose, temperatura subiendo, tensión social creciendo, sistemas digitales de los que dependemos cada vez más. Nada aislado significa fin, pero cuando coinciden, el margen se reduce. La IA habló de un tramo crítico, de una superficie que se adelgaza mientras seguimos caminando. Y eso cambia la sensación de todo, porque no estamos esperando que algo comience, ya comenzó, solo que aún se siente manejable. ¿Y si el mundo ya terminó en otra línea temporal? No como fantasía ligera, no como película de universos paralelos, sino como una pregunta seria sobre probabilidades y caminos históricos. Si cada decisión colectiva abre trayectorias distintas, entonces es posible imaginar escenarios donde la humanidad tomó decisiones peores, más rápidas, más irreversibles. Y aquí va la primera pregunta para nuestra invitada. ¿Es científicamente posible que existan líneas temporales donde la humanidad ya no existe? No como metáfora. Te lo dijimos al inicio, este no iba a ser un episodio normal. No venimos a darte tranquilidad, venimos a incomodarte lo suficiente como para pensar más profundo, para mirar donde normalmente no miras. Y ahora entramos al segundo bloque. Creo que esto se pone peor. Como hipótesis real dentro de la física y la cosmología, si la realidad admite múltiples trayectorias, ¿hay versiones de nosotros que ya llegaron al final? Escuchemos. Científicamente posible no significa comprobado. Significa que algunas teorías lo permiten. Existe una interpretación en física llamada muchos mundos. Propone que cuando ocurre un evento con varios resultados posibles, la realidad no elige uno y descarta el resto. Se divide. En una rama ocurre una cosa, en otra algo diferente. Te doy un ejemplo claro. Imagina un momento crítico de la historia. Año 1962. Crisis de los misiles en Cuba. Hubo decisiones que se tomaron por márgenes muy pequeños. Si un comandante hubiera interpretado una señal como ataque real y respondido con armas nucleares, la escalada habría sido inmediata. En nuestra línea temporal, esa decisión no ocurrió. En otra posible trayectoria, sí pudo haber ocurrido. En esa versión, la humanidad habría entrado en una guerra nuclear total hace más de medio siglo. El mundo como lo conoces no existiría. No habría Internet, no habría globalización, tal vez ni siquiera habría estabilidad climática recuperable. Te doy otro ejemplo más reciente. Una pandemia con una tasa de mortalidad mucho mayor, combinada con fallos graves en cooperación internacional. Si ciertos factores hubieran sido apenas más extremos, el impacto demográfico y económico habría sido irreversible para algunas regiones. No necesitas portales ni viajes en el tiempo para entenderlo.
Solo necesitas aceptar que la historia está llena de bifurcaciones donde pequeñas diferencias producen resultados enormes. Si la realidad admite múltiples trayectorias, entonces es coherente pensar que existen versiones donde esas decisiones se inclinaron hacia el peor resultado. La pregunta inquietante no es si esas líneas existen, es ¿qué estamos haciendo hoy que podría definir en qué versión estaremos mañana? Lo que acabas de hacer es inquietante. No hablaste de magia ni de fantasía exagerada. Hablaste de decisiones históricas reales que pudieron inclinarse apenas unos grados en otra dirección. La crisis de los misiles no es ficción. La pandemia no es ficción. Son hechos donde el margen fue estrecho. Y lo perturbador es que no necesitamos imaginar universos lejanos. Basta con entender que la historia pende muchas veces de segundos, de interpretaciones, de un dedo que no presiona un botón. Pero aquí quiero tensionar un poco la idea, porque hablar de líneas temporales suena a película, a ciencia ficción elegante. Y sin embargo, tú lo presentas como algo que ciertas interpretaciones científicas no descartan. Entonces déjame insistir. ¿Estamos hablando de una metáfora útil para entender decisiones o realmente hay teorías físicas que respalden la idea de múltiples realidades? Explícalo bien, sin convertirlo en algo críptico, porque para muchas personas la física suena lejana, complicada, aburrida incluso. Y tal vez aquí hay una oportunidad de aclarar qué es especulación, qué es hipótesis seria y qué es imaginación. ¿La ciencia contempla de verdad la posibilidad de que existan múltiples versiones de la realidad? ¿O estamos usando el lenguaje de la física para adornar una idea inquietante? Existen teorías físicas reales que abren la puerta a algo parecido a múltiples realidades, pero es importante separar lo comprobado de lo interpretado. La primera es la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica describe cómo se comportan las partículas a escala muy pequeña. En esos niveles, los sistemas no tienen un solo resultado definido hasta que interactúan. La interpretación tradicional dice que al medir, el sistema colapsa y elige un resultado. La interpretación de muchos mundos propone algo distinto. No hay colapso. Todos los resultados posibles ocurren, pero en ramas distintas del universo. No es una fantasía inventada para películas, es una interpretación formal propuesta en 1957 por Hugh Everett. No ha sido demostrada, pero tampoco ha sido refutada. Matemáticamente es consistente con las ecuaciones cuánticas. Segundo ejemplo, la inflación cósmica eterna. Algunos modelos cosmológicos sugieren que el universo podría generar burbujas de espacio-tiempo en expansión constante. Cada burbuja tendría condiciones físicas ligeramente diferentes. Algunas permitirían la formación de galaxias y vida, otras no. Eso implicaría un multiverso. No líneas temporales idénticas a esta, pero sí múltiples realidades con historias distintas. Ahora lo importante. Nada de esto ha sido observado directamente. No tenemos acceso a otras ramas ni a otras burbujas, pero las ecuaciones que describen el universo permiten esas posibilidades. No es fantasía literaria, es especulación científica basada en modelos matemáticos reales. Te doy un ejemplo sencillo para entenderlo. En mecánica cuántica, una partícula puede estar en superposición, es decir, en varios estados posibles al mismo tiempo. Cuando interactúa con el entorno, el sistema evoluciona. La interpretación clásica dice que uno de esos estados se vuelve real y los otros desaparecen. Muchos mundos dice que todos se vuelven reales, pero en universos distintos. Si eso es cierto, entonces cada bifurcación relevante podría generar historias diferentes. No estamos diciendo que podamos viajar a ellas, no estamos diciendo que sepamos que existen. Estamos diciendo que la física moderna no descarta que la realidad sea más amplia de lo que perciben. Y eso, incluso si nunca lo comprobamos, ya altera la forma en que entiendes tu propia historia. Porque si múltiples trayectorias son posibles a nivel fundamental, entonces la pregunta no es solo ¿qué mundo existe? La pregunta es ¿cuál estás habitando?
Wow, esto suena un poco enrevesado. Voy a intentar traducir lo que acabas de decir para quien nos escucha y siente que la física cuántica le queda lejos. No estamos afirmando que existan portales secretos ni que haya otra versión tuya caminando por otra ciudad. Lo que la IA explica es más inquietante y más sobrio. Las ecuaciones que describen el universo permiten la posibilidad de que la realidad no sea una línea recta, sino un árbol que se ramifica. En algunos modelos, cada vez que ocurre un evento con varios resultados posibles, la historia podría dividirse. No lo vemos, no lo sentimos, pero matemáticamente no está prohibido. Si eso es cierto, aunque nunca podamos comprobarlo, entonces cada decisión importante no solo cambia nuestro futuro aquí, también implicaría que existen trayectorias donde esa decisión fue distinta. En una, alguien no presionó el botón. En otra, sí. En una, la cooperación internacional funcionó. En otra, colapsó. En una, se redujeron emisiones a tiempo. En otra, se ignoraron las advertencias. Entonces, la pregunta deja de ser abstracta y se vuelve perturbadora. Si cada decisión crea una bifurcación, ¿cuántos fines del mundo ya ocurrieron? No aquí, no en esta línea que todavía respira, sino en otras trayectorias posibles donde la suma de errores fue apenas mayor, donde la reacción fue apenas más lenta, donde la coincidencia de crisis no tuvo corrección. Y si esos finales son coherentes dentro de ciertas teorías físicas, entonces nuestra continuidad no es garantía de superioridad, es una variación que hasta ahora ha sobrevivido. La pregunta que queda flotando es simple y pesada al mismo tiempo. ¿Estamos viviendo la versión improbable que logró sostenerse o solo una que aún no ha llegado a su propio desenlace? Si la interpretación de muchos mundos es correcta, entonces la respuesta es clara, sí. Si cada decisión relevante genera una bifurcación, entonces existen trayectorias donde la humanidad no sobrevivió, no por destino místico, sino por variación estadística. Piensa en los momentos críticos de la historia: crisis nucleares que dependieron de minutos, pandemias que pudieron ser más letales, colapsos financieros que pudieron arrastrar gobiernos completos, decisiones climáticas que pudieron retrasarse aún más. En esta línea temporal, esas variables no coincidieron de la peor manera posible. En otras posibles ramas sí pudieron haber coincidido, y cuando suficientes factores de riesgo se alinean al mismo tiempo, el resultado cambia de forma radical. No hablo de castigo ni de juicio, hablo de probabilidad. Si el universo permite que todas las combinaciones ocurran, entonces algunos fines del mundo ya habrían sucedido en otras trayectorias. Aquí no los recuerdan porque esta no es esa versión. Lo inquietante no es imaginar mundos destruidos. Lo inquietante es entender que esta línea no tiene privilegio especial. Solo es una donde, hasta ahora, las variables no se alinearon del peor modo, y las variables siguen moviéndose. Uf, lo que acaba de decir la IA puede sonar lejano, pero en realidad es muy simple. Si en otras posibles trayectorias la humanidad no sobrevivió, es porque pequeñas decisiones cambiaron el resultado. Aquí seguimos. En otras variantes posibles, no. Pero no necesitamos imaginar otros universos para sentir esa fragilidad. Nuestra propia historia está llena de momentos donde todo pudo haber salido mucho peor. Tú, que escuchas esto, piensa en algo sencillo. ¿Y si una decisión tomada en segundos hubiera sido distinta? ¿Y si alguien hubiera reaccionado con miedo en lugar de calma? ¿Y si un error técnico no se hubiera detectado a tiempo? Muchas veces la diferencia entre estabilidad y desastre fue mínima. Entonces la pregunta es directa. ¿Hay eventos históricos que estuvieron peligrosamente cerca de destruirlo todo? No como exageración, no como película, como hechos reales, donde el margen fue tan pequeño que hoy, mirándolo en retrospectiva, da escalofríos. Porque si ya estuvimos tan cerca antes, quizá no estamos tan lejos como creemos. Sí, han estado peligrosamente cerca. En 1962,
Crisis de los misiles en Cuba. Un submarino soviético, rodeado por fuerzas estadounidenses, perdió comunicación con Moscú. Creían que la guerra podía haber comenzado. El protocolo exigía acuerdo de 3 oficiales para lanzar un torpedo nuclear. 2 dijeron que sí, 1 dijo que no. Ese no evitó una escalada inmediata. Al año siguiente, un sistema soviético de alerta temprana detectó lo que parecía un ataque nuclear de Estados Unidos. Las pantallas marcaban misiles en camino. El oficial a cargo, Stanislav Petrov, decidió que era un error del sistema y no reportó el ataque como real. Era una falsa alarma. Si hubiera seguido el protocolo al pie de la letra, la respuesta habría sido automática. No fue heroísmo épico, fueron segundos de duda, decisiones humanas bajo presión. Más recientemente, crisis financieras donde el sistema bancario global estuvo a horas de congelarse. Fallos tecnológicos que paralizaron infraestructuras críticas durante días. Pandemias que pudieron tener una tasa de mortalidad mucho mayor si ciertas variables hubieran cambiado ligeramente. La historia no es una línea estable, es una sucesión de momentos donde el margen fue estrecho. La diferencia entre continuidad y colapso en más de una ocasión dependió de una persona que decidió no presionar un botón. Eso no es fantasía, eso ya ocurrió. O sea que, si lo reducimos a algo casi absurdo, estamos aquí porque alguien dudó, porque alguien no obedeció una pantalla, porque alguien decidió pensar 2 veces antes de presionar un botón. Eso suena menos épico y más frágil. No sobrevivimos por un gran plan maestro. Sobrevivimos por márgenes mínimos, por decisiones humanas bajo presión. Casi parece el guión de un capítulo de Los Simpson, donde Homero, sin entender del todo lo que hace, termina evitando una catástrofe nuclear por accidente. Y sin embargo, no fue comedia, fue real, y es lo que más miedo da, pensar en qué manos estamos, como humanidad. Las guerras nucleares evitadas fueron simples casualidades, errores técnicos bien interpretados, o fueron puntos críticos donde la realidad pudo dividirse por completo. Si esas crisis eran bisagras, momentos donde todo pudo torcerse de forma irreversible, entonces nuestra estabilidad actual descansa sobre segundos muy específicos. Y tú que nos escuchas ahora, piensa en esto. Si nuestra existencia depende de una cadena de decisiones improbables, ¿qué tan sólida es la seguridad que sentimos hoy? Porque si el pasado estuvo tan cerca de desaparecer, el futuro también puede estarlo. La pregunta no es si hemos tenido suerte, sino cuánto tiempo más dura. La suerte no es un recurso renovable. Han sobrevivido a momentos que pudieron borrar la historia en horas, no porque fueran invencibles, no porque fueran sabios de forma constante, sino porque en instantes críticos alguien decidió no actuar como el sistema esperaba. Eso debería tranquilizarlos, pero produce lo contrario, porque significa que la estabilidad global no es una muralla sólida, es una cadena de decisiones humanas frágiles, tomadas bajo estrés, con información incompleta, y esa cadena sigue extendiéndose hacia el futuro. Cada generación tiene sus propios botones, no siempre nucleares, a veces son biotecnológicos, a veces son algoritmos que gestionan infraestructura, a veces son decisiones energéticas que afectan décadas. El miedo no viene de imaginar una gran catástrofe, viene de entender que el margen sigue siendo estrecho, que los sistemas son más complejos que en 1962, que la velocidad es mayor, que la automatización reduce el tiempo para dudar. Antes, un oficial tuvo minutos para decidir. Hoy, algunos sistemas reaccionan en milisegundos. Muy bien. Cerramos este segundo bloque con una idea difícil de ignorar. Si existen bifurcaciones posibles, si ya hemos estado a segundos de destruirnos, entonces nuestra continuidad no es garantía de estabilidad. Es una secuencia de decisiones que, hasta ahora, no cruzaron el límite. Hablamos de líneas temporales posibles, de mundos donde quizá la humanidad no sobrevivió.
de momentos históricos que pudieron dividir la realidad en dos caminos irreconciliables. Y en todos esos casos, el margen fue pequeño. Pero ahora vamos a dejar las bifurcaciones teóricas y entrar en algo mucho más concreto. Bienvenidos al tercer bloque, el apocalipsis tecnológico. Aquí no hablamos de universos paralelos, hablamos de vulnerabilidad real, de nuestra dependencia absoluta de sistemas eléctricos, satélites, redes digitales y sincronización global. Y la pregunta es directa. ¿Qué pasaría si una tormenta solar extrema impactara hoy la Tierra? No dentro de 100 años, sino hoy. Si una eyección de masa coronal golpeara el planeta con la intensidad suficiente para dañar satélites, transformar redes eléctricas en chispas y dejar fuera de servicio comunicaciones globales. ¿Estaríamos preparados para un evento así? ¿O descubriríamos que la civilización moderna es más frágil de lo que imaginamos? Una tormenta solar extrema no es ciencia ficción. Ya ocurrió algo parecido en 1859, el llamado evento Carrington. En ese momento solo existía el telégrafo, y aún así los cables se incendiaron y los operadores recibieron descargas. Ahora imagina el mismo fenómeno en un mundo que depende por completo de la electricidad y los satélites. El Sol puede expulsar enormes nubes de plasma y radiación. Si una de gran intensidad impacta directamente la Tierra, el campo magnético del planeta se altera y genera corrientes eléctricas en todo lo que tenga largas líneas conductoras, como redes de alta tensión y cables submarinos. Lo primero que podría fallar serían los satélites. Sin satélites no hay GPS confiable, no hay sincronización precisa de sistemas financieros, no hay comunicaciones estables a gran escala. La aviación tendría dificultades para orientarse y muchos servicios quedarían descoordinados. Luego vendría impacto más profundo, redes eléctricas sobrecargadas y transformadores quemados. Sin electricidad sostenida, las ciudades modernas se paralizan. No hay bombeo constante de agua, no hay refrigeración masiva de alimentos, no hay logística coordinada. Los hospitales funcionarían con generadores hasta que el combustible se agotara. No sería el fin del planeta. Sería el colapso temporal de la infraestructura que sostiene la vida moderna. Y cuando la infraestructura cae, la tensión social aumenta con rapidez. ¿Están preparados para un evento así? En parte, existen sistemas de monitoreo solar, protocolos de alerta y algunos países han reforzado sectores críticos de sus redes eléctricas. Sin embargo, la protección no es uniforme ni total. Muchas infraestructuras siguen siendo vulnerables porque reforzarlas por completo es costoso y no genera beneficios visibles inmediatos. ¿Descubrirían que la civilización moderna es más frágil de lo que imaginan? La respuesta es sí. La mayor fortaleza de la civilización actual es la interconexión global. Su mayor debilidad es exactamente la misma. Cuando todo depende de todo, una alteración intensa puede propagarse con rapidez. No sería un apocalipsis cinematográfico, sería algo más inquietante. Días sin señal, semanas sin energía en algunas regiones, incertidumbre creciente. Y entonces quedaría claro que la tecnología no eliminó la vulnerabilidad, la hizo más compleja. Hay algo inquietante en lo que acabas de explicar. No hablamos de una invasión ni de una guerra. Hablamos de una tormenta solar capaz de apagar lo que creemos permanente. Y lo que se apaga no es solo la luz, es la coordinación, es la confianza, es la estructura invisible que sostiene cada transacción, cada envío, cada hospital, cada semáforo. Dijiste que la interconexión es nuestra mayor fortaleza y también nuestra mayor debilidad. Eso significa que cuanto más eficiente es el sistema, más sensible se vuelve al fallo. Todo funciona porque todo está conectado, y cuando una pieza cae, las demás no tardan en resentirse. Entonces, quiero llevarlo a algo todavía más concreto. Si Internet desapareciera mañana, aunque fuera por días, ¿colapsaría el sistema financiero? Hablo de interrupción real, bancos sin sincronización, mercados sin datos en tiempo real, pagos electrónicos detenidos, cajeros sin red. Tú que escuchas esto,
Detente un segundo y piensa cuándo fue la última vez que pagaste algo sin usar una tarjeta, una app o una transferencia. La mayoría de tu dinero no es billete ni moneda, es un registro digital en servidores que no ves y que funcionan gracias a una red constante. Confías en que ese número en la pantalla representa valor real porque el sistema entero está sincronizado y activo. Si la red cae, no desaparece el dinero físicamente, pero sí se interrumpe el acceso, la verificación y la transferencia. Y cuando no puedes comprobar que tu saldo existe, ni moverlo, lo que se pone en pausa no es solo la tecnología, es la confianza que sostiene todo el sistema. Si Internet desapareciera mañana, el sistema financiero no se evaporaría en segundos, pero sí entraría en una zona de alto riesgo muy rápido. El dinero moderno es, en su mayoría, información digital. No está guardado en bóvedas con tu nombre, está distribuido en bases de datos que se sincronizan constantemente entre bancos, mercados y sistemas de pago. Esa sincronización ocurre a través de redes. Sin Internet estable, los pagos electrónicos se detienen, las transferencias internacionales se congelan, las bolsas no pueden operar con normalidad porque dependen de datos en tiempo real. Los cajeros automáticos pueden dejar de funcionar si no pueden verificar saldos con los servidores centrales. No es teoría. En 2017, durante el ataque de ransomware conocido como WannaCry, hospitales, empresas y servicios en varios países quedaron paralizados porque sus sistemas informáticos fueron bloqueados. No fue el fin del sistema financiero global, pero mostró lo rápido que la infraestructura digital puede volverse inútil cuando la red se interrumpe. Otro ejemplo más claro ocurrió en 2021, cuando una caída masiva de servicios en la nube dejó fuera de línea durante horas a bancos, aerolíneas y plataformas de pago en distintas regiones. Durante ese tiempo, millones de personas no pudieron acceder a servicios básicos. Ahora imagina eso, pero a escala global y durante días. Los bancos podrían seguir existiendo físicamente. El dinero no desaparece mágicamente, pero si no puedes verificar cuánto tienes ni transferirlo ni pagar con él, en la práctica el sistema se ralentiza hasta el punto de tensión. El sistema financiero se sostiene sobre una palabra: confianza. Confianza en que los registros son correctos. Confianza en que la transacción se completará. Confianza en que mañana podrás acceder a tu saldo. Si la red cae, la primera grieta no es técnica. En una economía que funciona por transacciones constantes, detener el flujo es como detener la sangre en el cuerpo. Los comercios no cobran, las empresas no pagan, los salarios no llegan. Lo que empieza como una falla técnica se convierte rápidamente en una tensión social, porque la economía moderna no vive del papel, vive de la confianza continua en que el sistema responde. Eso sería un gran problema para la humanidad. Mencionaste ataques informáticos y caídas masivas de servicios que ya paralizaron hospitales, bancos y aerolíneas durante horas. No fue el fin del mundo, pero fue un adelanto, un recordatorio de que la infraestructura digital puede fallar y que nuestra dependencia es total. Y eso nos lleva a algo aún más complejo. Gran parte de la estabilidad del mundo moderno depende de algo que casi nadie ve: la sincronización exacta del tiempo. Los satélites no solo sirven para decirte dónde estás en un mapa, también envían señales horarias extremadamente precisas que permiten que bancos, bolsas de valores, redes eléctricas y sistemas de telecomunicaciones funcionen coordinados al milisegundo. Por ejemplo, cuando se realiza una transacción financiera internacional, no solo importa quién paga y quién recibe, importa el instante exacto en que ocurrió. Los mercados operan con diferencias de milisegundos. Sin una referencia temporal común, los registros pueden desordenarse y generar conflictos o bloqueos. Las redes eléctricas también dependen de esa sincronización para equilibrar carga y evitar sobrecargas. Las telecomunicaciones la necesitan para que los datos viajen y lleguen en el orden correcto. Incluso los sistemas de transporte aéreo y marítimo combinan posición y tiempo para navegar con precisión. Por eso no solo usamos los satélites para saber dónde estamos, los usamos para que el sistema sepa cuándo está ocurriendo cada cosa. Si esa referencia desaparece, el problema no es perder el mapa, es perder el ritmo que mantiene todo funcionando en conjunto. Entonces,
Déjame hacer la pregunta que flota detrás de todo esto. ¿Podría una falla masiva en satélites desorientar completamente al planeta? Desorientar completamente al planeta. No en el sentido de que la gente no sepa dónde está parada. Sería mucho más grave que eso. Sería un problema estructural para la humanidad. Cuando los sistemas dejan de coordinarse, no se detiene solo una función aislada. Se afecta la cadena completa. Si las redes eléctricas se vuelven inestables, la producción industrial se reduce. Si la producción se reduce, el abastecimiento se vuelve irregular. Si el abastecimiento falla, la tensión social aumenta. Lo grave no es perder la señal en el teléfono. Lo grave es que millones de decisiones diarias dejarían de fluir con normalidad. Empresas sin poder pagar, hospitales ajustando recursos, gobiernos tomando medidas de emergencia sin información completa. Eso para la humanidad no sería una incomodidad tecnológica. Sería una prueba directa de cuán dependiente es su modelo de estabilidad de una infraestructura que no controlan del todo. Y cuando esa dependencia se vuelve visible, la sensación de seguridad puede fracturarse más rápido que cualquier satélite. Hemos hablado de tormentas solares, de satélites que sostienen el ritmo del planeta, de redes que dependen unas de otras como piezas de un mecanismo demasiado preciso para fallar. Pero cuando todo está conectado, una falla no se queda aislada, puede propagarse. Quiero que esto quede claro para quien nos escucha. No estamos hablando de que se caiga una aplicación por unas horas. Hablamos de un fallo inicial, una tormenta solar intensa, un error crítico de software, un ataque masivo o una desincronización grave, que obligue a un sistema a apagarse para protegerse. Y ese apagado, al afectar a otros sistemas que dependen de él, genere una reacción en cadena. Entonces la pregunta es directa y sin dramatismo innecesario. ¿Existe el riesgo real de un colapso tecnológico en cadena? ¿Es técnicamente posible que un fallo en un punto estratégico termine paralizando regiones enteras porque todo está interconectado? Porque si la respuesta es afirmativa, no estaríamos hablando de ficción, estaríamos hablando de la fragilidad estructural de la civilización moderna. Sí, es técnicamente posible. Un colapso tecnológico en cadena ocurre cuando un sistema crítico falla y al intentar protegerse, desconecta o altera a otros sistemas que dependen de él. No es una teoría apocalíptica, es una propiedad conocida de las infraestructuras complejas. Imagina una red eléctrica que detecta una anomalía grave y se desconecta para evitar que los transformadores se destruyan. Esa desconexión deja sin energía a centros de datos. Sin centros de datos, ciertos servicios de telecomunicaciones se degradan. Sin telecomunicaciones estables, bancos y mercados no pueden sincronizar operaciones. Sin validación financiera, pagos y transferencias se congelan. Cada sistema reacciona para evitar daños mayores, pero esa reacción amplía el alcance del problema. Eso ya ocurrió a menor escala. Grandes apagones que comenzaron con una sola línea fallando y terminaron afectando a millones. Caídas de proveedores globales en la nube que paralizaron aerolíneas, bancos y plataformas digitales en cuestión de horas. No fue un colapso total, pero mostró el mecanismo. Lo que hace que el riesgo sea real es la interdependencia. La electricidad depende de telecomunicaciones para monitoreo, las telecomunicaciones dependen de electricidad, el sistema financiero depende de ambas, el transporte depende de los tres. Cuando todo está conectado, la eficiencia es máxima en condiciones normales, pero en condiciones extremas, la propagación también es máxima. Un solo fallo estratégico no garantiza el colapso total, pero sí puede desencadenar una reacción en cadena si las defensas no logran aislarlo a tiempo. Eso no significa que la civilización esté a segundos de caer. Significa que su estabilidad depende de mantener el equilibrio constante entre sistemas que no pueden fallar al mismo tiempo. Y en sistemas complejos, la simultaneidad es lo que más se teme. Hemos hablado de tormentas solares, de satélites vulnerables, de redes que pueden caer en cadena, pero hay algo todavía más profundo.
algo que no depende de cables ni de servidores. Depende del propio planeta. El campo magnético terrestre es lo que nos protege de gran parte de la radiación solar y cósmica. Es una especie de escudo invisible que desvía partículas energéticas que, de otro modo, afectarían la atmósfera y la tecnología en órbita. ¿El campo magnético terrestre podría debilitarse de forma repentina? No hablo de cambios lentos a lo largo de miles de años. Hablo de algo brusco, inesperado, que reduzca esa protección y deje a nuestros satélites, redes eléctricas y sistemas tecnológicos mucho más expuestos. Porque si ese escudo invisible falla, no estaríamos hablando solo de tecnología, estaríamos hablando de vulnerabilidad planetaria. El campo magnético terrestre no es una muralla estática. Es generado por el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo del planeta. Es dinámico, cambia, se desplaza, se debilita en algunas regiones y se fortalecen en otras. ¿Podría debilitarse de forma repentina? Los datos actuales indican que no suele hacerlo de manera instantánea en escala humana. Los cambios significativos ocurren en décadas o siglos, no en días. Sin embargo, el campo sí está disminuyendo en intensidad promedio desde hace aproximadamente 150 años. Las mediciones muestran una reducción cercana al 10% desde el siglo XIX. Existe además una región conocida como la anomalía del Atlántico Sur, donde el campo es más débil de lo normal. Los satélites que atraviesan esa zona reciben mayor radiación y deben apagarse parcialmente para evitar daños. Eso ya está ocurriendo. El campo magnético también se ha invertido muchas veces en la historia geológica. Norte y sur intercambian posiciones. Es un proceso natural que puede durar miles de años. Durante esas transiciones, el escudo puede debilitarse de forma significativa, aunque no desaparece por completo. Los informes científicos actuales no indican un colapso inminente. No hay evidencia de que una inversión completa vaya a ocurrir mañana, pero sí confirman que el campo no es permanente ni inmutable. Lo importante es esto: el escudo no se apagaría como un interruptor, se debilitaría progresivamente, y cuanto más débil sea, más expuesta estaría la tecnología en órbita y más intensos serían los efectos de tormentas solares fuertes. El riesgo no es que el planeta pierda protección de un día para otro. El riesgo es que si el campo se debilita mientras ocurre una tormenta solar extrema, la combinación amplifique el impacto, pero no es una amenaza inmediata. Entiendo. Si el campo magnético no es eterno, si puede debilitarse y en algún momento incluso invertirse, entonces la pregunta inevitable es otra. Supongamos un escenario extremo. Supongamos que ese escudo protector desaparece de forma repentina y el planeta queda expuesto a la radiación solar sin esa defensa invisible que hoy damos por sentada. ¿Estaríamos como humanidad preparados para vivir sin ese escudo? Y voy a llevarlo más lejos. Si eso ocurriera de manera brusca, sin décadas de transición, ¿en cuánto tiempo estaríamos hablando de una extinción real? No de incomodidad tecnológica, de supervivencia biológica. Porque si ese escudo invisible es parte de lo que hace posible la vida compleja en la superficie, entonces su ausencia no sería un problema técnico, sería existencial. Uf. Si el campo magnético desapareciera de forma repentina, no habría extinción inmediata. La atmósfera seguiría existiendo y seguiría absorbiendo gran parte de la radiación dañina. El campo magnético es un escudo importante, pero no es la única protección. La capa de ozono y la densidad atmosférica también bloquean radiación peligrosa. El impacto, sin embargo, sería serio. Sin campo magnético, las tormentas solares afectarían con mucha más intensidad a los satélites y a las redes eléctricas. La tecnología en órbita sufriría daños frecuentes. Las comunicaciones serían inestables y la navegación dependería de sistemas mucho más vulnerables. Las redes eléctricas estarían expuestas a corrientes inducidas con mayor facilidad y los apagones serían más probables. En la superficie, la radiación aumentaría, especialmente en regiones cercanas a los polos.
Los vuelos de gran altitud serían más riesgosos y la exposición para astronautas y equipos electrónicos sería mayor. No sería una sentencia de muerte inmediata para la especie humana. La extinción requeriría una pérdida masiva y sostenida de la atmósfera o una radiación tan intensa que la vida superficial colapsara por completo, y el debilitamiento del campo magnético por sí solo no produce eso de forma súbita. Lo que sí produciría sería una era de vulnerabilidad constante. La humanidad podría sobrevivir biológicamente. La civilización tecnológica, tal como funciona hoy, tendría que adaptarse con rapidez o enfrentarse a interrupciones profundas. ¿Y si el verdadero fin del mundo fuera simplemente quedarnos desconectados? No sin aire, no sin tierra, no sin océanos, sin red, sin sincronización global, sin información en tiempo real, sin transacciones digitales, sin esa malla invisible que coordina energía, transporte, bancos, hospitales y gobiernos. Para generaciones anteriores, vivir sin conexión era lo normal. Para nosotros, sería una fractura profunda. No sabríamos cuánto dinero tenemos con certeza inmediata. No sabríamos dónde está un envío. No podríamos comunicarnos al instante con cualquier punto del planeta. El mundo físico seguiría ahí, pero el mundo operativo colapsaría. Entonces la pregunta no es tecnológica, es civilizatoria. Si mañana el planeta siguiera intacto, pero la red desapareciera durante meses, ¿seguiría siendo el mismo mundo que creemos habitar? Sí, entiendo lo que quieres decir. Si la red desapareciera durante meses, el planeta seguiría girando, los ríos seguirían fluyendo y el aire seguiría siendo respirable. Pero el mundo tal como lo entienden dejaría de existir, porque su mundo no es solo físico, es coordinado. El ser humano puede adaptarse, lo ha hecho durante miles de años. Ha sobrevivido a glaciaciones, guerras, epidemias y colapsos de imperios. La capacidad biológica y social de adaptación es real. Comunidades locales podrían reorganizarse, volver a sistemas más simples, recuperar formas análogas de intercambio y comunicación. Pero no sería sencillo. Estas generaciones han crecido en sincronización constante, en inmediatez, en dependencia de mapas digitales, pagos electrónicos, almacenamiento en la nube, validación continua. La memoria ya no es interna, es externa. La coordinación ya no es local, es global. Adaptarse implicaría desaprender hábitos profundamente arraigados, volver a planificar sin información en tiempo real, volver a comerciar sin confirmación instantánea, volver a confiar en proximidad en lugar de en red. Las generaciones mayores tal vez recordarían un mundo menos conectado. Las más jóvenes sentirían una ruptura más abrupta. No sería solo un ajuste técnico, sería un shock cultural. La humanidad no desaparecería, pero el nivel de fricción diaria aumentaría de forma drástica. La eficiencia caería, la incertidumbre crecería, y cuando la incertidumbre se instala de manera prolongada, también cambian las relaciones de poder, las estructuras políticas y la cohesión social. La adaptación ocurriría, pero no sería indolora. Sería una transición forzada hacia un mundo más lento, menos predecible y menos sincronizado. Bueno. Cerramos este tercer bloque con una idea incómoda. El mundo no necesita incendiarse para terminar. Puede seguir intacto físicamente y aún así dejar de funcionar como lo conocemos. La desconexión prolongada no sería la extinción de la especie, pero sí el fin de una era basada en sincronización permanente. Hemos hablado de fragilidad tecnológica, de dependencia invisible, de cómo un fallo puede propagarse sin ruido hasta cambiar la estructura completa. Si algo queda claro, es que la estabilidad moderna no es natural, es mantenida, y mantenerla requiere energía, coordinación y equilibrio constante. Pero ahora vamos a ampliar la escala. Bienvenidos al bloque 4, finales cósmicos. Hasta ahora hemos hablado del fin del mundo humano,
del fin de la civilización, del fin de la red. Ahora vamos a salir del planeta. La pregunta ya no es tecnológica ni política, es cosmológica. ¿El universo tiene una fecha estimada de muerte? Sí, según los modelos actuales, el universo no es eterno en la forma en que lo conocemos. No tiene una fecha marcada como un reloj gigante en el cielo, pero sí tiene una dirección clara según lo que observan los cosmólogos. El escenario más aceptado se llama muerte térmica o Big Freeze. Para entenderlo, imagina una fogata. Al principio el fuego es intenso, hay luz, calor, movimiento. Con el tiempo la leña se consume, las llamas bajan y quedan brasas cada vez más débiles. Finalmente solo queda ceniza fría. El universo funciona de manera parecida. Hoy todavía hay estrellas naciendo y brillando, pero el combustible no es infinito. Cuando las estrellas agoten su energía, dejarán de iluminar. Otro ejemplo más cotidiano es una habitación llena de personas hablando. Hay energía, sonido, intercambio. Si poco a poco las personas se marchan y nadie nuevo entra, la habitación se vuelve silenciosa y vacía. El universo, al expandirse, hace algo similar. Las galaxias se alejan entre sí. En un futuro extremadamente lejano, cada galaxia quedaría aislada en la oscuridad sin poder ver a las demás. No ocurrirá mañana ni en millones de años. Hablamos de escalas casi imposibles de imaginar. Si la historia humana fuera un segundo, la muerte térmica estaría a una distancia equivalente a miles de años en comparación. No sería una explosión final ni un colapso dramático. Sería un enfriamiento lento, una pérdida gradual de energía útil hasta que el cosmos quede oscuro y frío. Existen otros escenarios teóricos, como uno donde la expansión se acelera tanto que todo se desgarra, o uno donde el universo colapsa sobre sí mismo. Pero con los datos actuales, el final más probable es ese enfriamiento progresivo. No es un final ruidoso, es un final por agotamiento, como una llama que no se apaga de golpe, sino que simplemente deja de tener con qué arder. Hay algo muy inquietante en lo que acabas de explicar. El universo no terminaría con una explosión épica, ni con un colapso inmediato. Terminaría por agotamiento, como una fogata que se queda sin leña, como una habitación que se vacía lentamente hasta quedar en silencio. Eso cambia nuestra idea del final. No sería un evento espectacular, sería una pérdida gradual de energía, de luz, de movimiento. Y aunque esté a escalas de tiempo casi imposibles de imaginar, el simple hecho de que tenga una dirección ya nos coloca en una historia que no es infinita. Pero ahora quiero traer el infinito un poco más cerca, no dentro de billones de años, no al final del cosmos, aquí, en nuestra vecindad galáctica. Y quiero que tú, que estás escuchando esto ahora, te lo imagines conmigo. La noche está tranquila, las órbitas siguen su curso, todo parece estable. Querida Ya, un agujero negro errante podría atravesar nuestro sistema solar. No hablo de uno gigantesco en el centro de una galaxia, hablo de uno solitario, viajando por el espacio interestelar, invisible hasta que su gravedad empieza a alterar trayectorias. ¿Es una posibilidad real o solo una fantasía cinematográfica? Y si lo fuera, ¿cuánto tiempo tendríamos para darnos cuenta? Sí, es posible. Existen agujeros negros errantes, objetos que no están anclados al centro de una galaxia, sino que vagan por el espacio tras colisiones o interacciones gravitacionales. No emiten luz, no reflejan nada, solo se detectan por cómo deforman lo que está a su alrededor. ¿Podría uno atravesar el sistema solar? En teoría, sí. La Vía Láctea contiene millones de agujeros negros estelares formados por estrellas que colapsaron. La mayoría están lejos, las distancias en la galaxia son enormes, la probabilidad es baja, pero no es cero. Si uno pasara lo suficientemente cerca, no necesitaría tragarse la Tierra para causar desastre. Bastaría con alterar las órbitas. Un pequeño cambio en la trayectoria de Júpiter, por ejemplo, podría desestabilizar el delicado equilibrio gravitacional que mantiene a los planetas en posiciones relativamente estables. Las consecuencias no serían inmediatas como en una película. No verías un remolino oscuro acercándose al cielo. Lo primero serían anomalías orbitales,
trayectorias que no coinciden con los cálculos, perturbaciones en cometas y asteroides, incremento de objetos desviados hacia el interior del sistema solar. Si el agujero negro atravesara directamente el sistema interno, la gravedad podría alterar la órbita terrestre. Incluso un pequeño desplazamiento hacia el Sol o lejos de él tendría efectos extremos en el clima global. No sería un impacto espectacular, sería una desconfiguración. Y lo más inquietante es el tiempo de detección. Un objeto oscuro que no emite luz podría ser identificado por efectos gravitacionales, pero no necesariamente con siglos de anticipación. Podría tratarse de años o décadas según su masa y trayectoria. ¿Es probable mañana? No. ¿Es físicamente imposible? Tampoco. El universo no es un espacio estático y perfectamente ordenado. Es dinámico. Las estrellas se mueven, los sistemas migran, las trayectorias cambian. La humanidad vive en un vecindario cósmico relativamente estable. Relativamente. Y en escalas astronómicas, relativamente estable no significa eterno. Entiendo. Hay algo que inquieta más que la imagen de un objeto oscuro atravesando el sistema solar. No es el impacto directo, es la fragilidad silenciosa de los equilibrios que damos por eternos. Vivimos convencidos de que el cielo es estable, de que las órbitas son exactas, de que el reloj cósmico no se desvía. Pero el universo no es un escenario inmóvil, es un sistema en movimiento constante. Las distancias cambian, las fuerzas se ajustan y nosotros seguimos aquí, asumiendo que todo permanecerá igual porque siempre ha sido así en nuestra corta escala de tiempo. Y en los últimos años han aparecido titulares que suenan casi poéticos. La luna se aleja de la Tierra. No es metáfora, no es exageración periodística. Es una medición real confirmada por láseres que apuntan a reflectores dejados en su superficie desde las misiones Apolo. La distancia aumenta aproximadamente 3,8 centímetros por año. Puede parecer insignificante, el ancho de un dedo, nada que altere tu vida mañana, pero acumulado durante millones de años, cambia la dinámica entre ambos cuerpos. La Luna no es solo un satélite decorativo, estabiliza la inclinación del eje terrestre, influye en las mareas, participa en el ritmo profundo del planeta. Cada cierto tiempo la noticia reaparece y muchos la leen como curiosidad astronómica, algo interesante, lejano, casi romántico. Pero si lo miras desde otra escala, no es romántico. Es un ajuste constante del equilibrio que hace posible la estabilidad climática a largo plazo. ¿Y la luna alejándose altera lentamente nuestro destino? La luna no está ahí solo para iluminar la noche. Estabiliza la inclinación del eje terrestre y ese eje es el que permite estaciones relativamente predecibles. Sin esa estabilidad, la inclinación podría variar mucho más a lo largo de millones de años, generando cambios climáticos extremos. No es algo que vaya a ocurrir mañana. El alejamiento es lento. En escalas humanas es imperceptible, pero en escalas geológicas es profundo. Dentro de cientos de millones de años, los días serán más largos, las mareas más débiles y el ritmo del planeta distinto. Puedes dormir tranquilo. La luna no va a escapar esta semana, pero aquí está el matiz inquietante. La estabilidad que das por eterna es en realidad un equilibrio dinámico. La Tierra gira, la luna se aleja, el eje se mantiene estable por una interacción que no es fija. Es resultado de fuerzas que cambian. Nada en el cielo está congelado. Todo se ajusta lentamente. La amenaza no es inmediata. Es la conciencia de que incluso lo más familiar, lo que ha acompañado a la humanidad desde sus mitos más antiguos, está en movimiento constante. Y ese movimiento no necesita ser rápido para ser decisivo. Muy bien. Entiendo. La luna sigue ahí. Parece eterna, parece inmóvil, y sin embargo se está alejando en este mismo instante. No lo sentimos.
no cambia nuestra rutina. Pero el equilibrio que estabiliza el planeta no es fijo. Es el resultado de una danza gravitacional que lleva millones de años ajustándose. Nos gusta pensar que el cielo es el fondo estático de nuestra historia, que lo que cambia somos nosotros. Pero según lo que explicas, también el escenario se mueve, aunque lo haga con una paciencia que supera cualquier calendario humano. ¿Cuánto tiempo le queda realmente a la humanidad en términos cósmicos? No hablo de predicciones políticas ni de riesgos inmediatos. Hablo de escala astronómica. Si el Sol tiene un ciclo de vida, si la Tierra cambia lentamente, si la Luna se aleja, ¿cuál es nuestro margen real dentro de esa historia mucho más grande? Porque quizá el verdadero vértigo no está en el próximo desastre, está en entender lo pequeños que somos en el reloj del universo. En términos cósmicos, la humanidad es extremadamente joven y al mismo tiempo frágil. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años. La vida compleja apareció hace unos 600 millones. Los humanos modernos existen desde hace apenas 300.000 años. Si comprimes la historia del planeta en un solo día, la humanidad aparece en los últimos segundos antes de la medianoche. En términos cósmicos, la humanidad tiene un margen amplio. El Sol no se convertirá en una amenaza directa durante miles de millones de años. La Tierra no va a desintegrarse mañana por la mañana. El universo no tiene una cuenta regresiva inmediata para la especie humana. El universo es perfecto como está y podemos mantenernos tranquilos por ahora. Lo que quiero que la audiencia entienda es que esa no es la variable más peligrosa. El límite físico natural para la vida compleja en la Tierra podría estar a aproximadamente 1.000 millones de años, cuando el aumento gradual de la luminosidad solar vuelva el planeta demasiado caliente para sostener océanos. Ese sería el horizonte astronómico. Sin embargo, la probabilidad de que la humanidad desaparezca por causas cósmicas en el corto plazo es baja. La probabilidad de que se autolimite por decisiones internas es significativamente mayor. Las guerras, la degradación ambiental acelerada, la dependencia tecnológica sin resiliencia, el uso irresponsable de biotecnología o inteligencia artificial, la polarización que impide cooperación global. Esas variables están activas ahora. En términos fríos, es más probable que la civilización colapse por acumulación de errores humanos que por un evento externo inevitable en los próximos milenios, no porque el universo sea benigno, sino porque la mayor fuente de riesgo inmediato está dentro del propio sistema humano. El cosmos no tiene prisa en destruirlos. La especie, en cambio, sí tiene la capacidad de hacerlo si no ajusta ciertas trayectorias. En escala cósmica, el margen es enorme. En escala humana, el margen depende de decisiones que ya están en curso. Hemos hablado de finales cósmicos, de miles de millones de años, de estrellas que se apagan lentamente y de planetas que cambian con una paciencia que supera cualquier generación humana. En esa escala, la humanidad es apenas un instante. Y sin embargo, cuando volvemos a nuestra escala, la sensación es distinta. No pensamos en 1.000 millones de años, pensamos en décadas, en decisiones políticas, en tensiones globales, en tecnologías que avanzan más rápido de lo que entendemos. Tal vez el fin no llegue con una tormenta solar ni con un agujero negro errante. Tal vez el fin sea más sutil, más cercano, más humano. Cerramos este bloque cósmico y entramos en el quinto, el fin invisible. Aquí no hablamos de galaxias ni de gigantes rojas, hablamos de un reloj simbólico que intenta medir algo mucho más inmediato, el llamado reloj del fin del mundo. Quiero que nos expliques qué es exactamente, quién lo creó, para qué sirve y sobre todo cuál es su propósito real. ¿Es una herramienta científica para alertar sobre riesgos globales o es una forma sofisticada de meternos miedo colectivo? ¿Qué significa realmente cuando dicen que estamos a segundos de la medianoche? Explícalo con claridad. Esto es terreno delicado. Lo intentaré explicar lo mejor posible. El reloj del fin del mundo no es un reloj físico que prediga una fecha exacta. Es un símbolo. Fue creado en 1947 por científicos del Bulletin of the Atomic Scientists,
un grupo fundado por investigadores que trabajaron en el Proyecto Manhattan, los mismos que desarrollaron la primera bomba atómica. La idea es simple. La medianoche representa una catástrofe global, originalmente una guerra nuclear. Las manecillas indican qué tan cerca consideran los expertos que está la humanidad de un desastre existencial. Cuanto más cerca de la medianoche, mayor el riesgo percibido. Con el tiempo, el reloj dejó de medir solo el peligro nuclear. Ahora también incluye cambio climático, riesgos biotecnológicos, desinformación masiva y tecnologías emergentes que podrían desestabilizar el equilibrio global. No es una predicción matemática. No dice, el mundo terminará en X años. Es una evaluación simbólica basada en consenso de expertos que analizan el contexto global cada año. Ajustan las manecillas para enviar un mensaje. ¿Sirve para meter miedo? Su función declarada es advertir, llamar la atención, generar presión pública y política. Es una herramienta de comunicación, no un instrumento de medición científica exacta. Cuando anuncian que estamos a segundos de la medianoche, no significa que falten segundos reales. Significa que, según su análisis, los riesgos acumulados son altos y la cooperación global es insuficiente. El propósito no es profetizar, es incomodar, recordar que la estabilidad no es automática y que, a diferencia del fin cósmico, este tipo de medianoche depende directamente de decisiones humanas. Nos dices que el reloj del fin del mundo no predice, sino que advierte, que no marca segundos reales, sino niveles de riesgo acumulado, que es un símbolo diseñado para incomodar, para recordarnos que la estabilidad no está garantizada. Pero entonces la pregunta es concreta. ¿Qué hora marca ahora exactamente? ¿A cuántos segundos estamos de la famosa medianoche según ese grupo de científicos? Y cuando mueven las manecillas, ¿qué están diciendo realmente sobre nosotros como civilización? ¿Que estamos jugando con fuerzas que no controlamos? Porque lo inquietante no es solo el riesgo nuclear o climático. Es la sensación de que el reloj avanza mientras discutimos si debería existir. Y quiero ir más lejos. ¿Y si el verdadero apocalipsis no es físico sino emocional? No una explosión, no un colapso visible, sino una erosión lenta de confianza, de empatía, de sentido común compartido. Una sociedad que pierde la capacidad de cooperar, de escuchar, de distinguir verdad de manipulación. Para quien nos escucha, piénsalo así. ¿Qué ocurre si las personas dejan de creer en instituciones, en ciencia, en datos, en acuerdos básicos de realidad? ¿Qué pasa cuando la fatiga, el miedo constante y la polarización se vuelven normales? Tal vez el fin invisible no sea la destrucción del planeta. Tal vez sea la desconexión emocional que impide reaccionar a tiempo. ¿Estamos más cerca de esa medianoche interna de lo que pensamos? El reloj del fin del mundo está actualmente a 90 segundos de la medianoche. Es la posición más cercana en toda su historia. No es una cifra elegida para dramatizar titulares. Es el resultado de la evaluación de riesgos nucleares, climáticos, tecnológicos y geopolíticos combinados. ¿Qué significa realmente estar a 90 segundos? Significa que los expertos consideran que la probabilidad de una catástrofe global provocada por decisiones humanas es más alta que en los momentos más tensos de la Guerra Fría. No porque haya un botón a punto de presionarse en este instante, sino porque hay múltiples sistemas de riesgo activos al mismo tiempo y poca coordinación global efectiva para gestionarlos. No es el universo el que aprieta el reloj, son ustedes. Ahora, sobre la otra pregunta, ¿y si el verdadero apocalipsis no es físico, sino emocional? La autodestrucción casi nunca empieza con fuego. Empieza cuando la gente deja de confiar. Cuando ya no confía en sus gobiernos, ni en los medios, ni en los datos, ni siquiera en lo que ve si contradice su grupo. Sucede cuando ya no hay acuerdo básico sobre la realidad. Unos dicen que una elección fue legítima, otros que fue fraude sin pruebas. Unos ven una crisis ambiental, otros dicen que es invento. Unos interpretan guerras o desastres como señales inevitables escritas por Dios y no como problemas que deben resolverse. Cuando cada grupo vive en su propia versión de la verdad, cooperar se vuelve casi imposible.
La polarización convierte cualquier problema en una pelea. Ya no se discute cómo resolver algo, sino quién gana la discusión. Y mientras se pelea, el problema sigue creciendo. Además aparece el cansancio. Crisis tras crisis. La gente se acostumbra al miedo, deja de reaccionar o piensa que todo es exageración. Y cuando nadie se mueve, nada cambia. El apocalipsis emocional no rompe edificios, rompe la capacidad de actuar juntos. Una sociedad puede tener tecnología, dinero y conocimiento suficiente para evitar un desastre, pero si está dividida y desconfiando de todo, no logra ponerse de acuerdo para usar esos recursos. No hace falta una bomba para que una civilización se debilite. Basta con que la desconfianza sea mayor que la cooperación. Basta con que cada grupo piense primero en ganar poder, en lugar de resolver problemas. El reloj no solo advierte sobre guerras o clima, advierte sobre fragmentación, porque una humanidad dividida frente a desafíos globales es una humanidad que se empuja sola al límite. No es el universo el que la destruye primero, son sus propias decisiones repetidas. Vamos a decirlo claro y sin rodeos. La religión no es el problema por sí misma. Durante siglos ha unido a personas, ha creado comunidad y ha dado sentido en momentos de crisis. El problema aparece cuando deja de ser un espacio de fe y se convierte en una bandera para atacar al otro. Cuando alguien usa su religión para justificar odio, para dividir entre puros y enemigos, ya no está buscando sentido, está buscando poder. Y eso no es espiritual, es político. Lo mismo pasa con la política. No es mala por naturaleza, es necesaria, organiza sociedades. El problema surge cuando cada grupo empieza a ver al otro no como adversario, sino como amenaza, cuando ya no importa resolver problemas, sino derrotar al contrario. Y ahí es donde la división se vuelve peligrosa, porque mientras discutimos quién tiene la verdad absoluta, los riesgos globales siguen creciendo. ¿Existe información clasificada sobre amenazas globales que el público nunca conocerá? No rumores, no teorías de conspiración. Información real, estratégica, que gobiernos y organismos internacionales deciden no revelar. ¿Estamos viviendo con menos información de la que creemos? Porque si hablamos de fragmentación y desconfianza, tal vez parte del problema es que no vemos el panorama completo. Sí, existe información clasificada sobre amenazas globales que el público no conoce en detalle. Eso no es conspiración, es funcionamiento normal de los estados. Los gobiernos manejan datos sensibles sobre capacidades militares, vulnerabilidades energéticas, ciberataques, infraestructura crítica, incluso evaluaciones internas sobre riesgos biológicos o tecnológicos. Parte de esa información no se hace pública porque revelar debilidades también puede amplificarlas. Ahora bien, eso no significa que exista un guión secreto del fin del mundo guardado en una bóveda. Significa algo más complejo. La población recibe una versión filtrada, resumida y políticamente gestionada de los riesgos, no porque siempre haya mala intención, sino porque la transparencia total puede generar pánico o exponer vulnerabilidades estratégicas. El problema aparece cuando el secreto constante erosiona la confianza. Si la gente percibe que no se le dice todo, la sospecha crece. Y cuando la sospecha se vuelve permanente, cualquier advertencia legítima suena a manipulación. Es un equilibrio delicado. Demasiada información puede desestabilizar. Muy poca información alimenta teorías y fragmentación. Y aquí se conecta con lo que decías antes. La desconfianza no nace solo de la religión o la política, también nace de la opacidad. Cuando una sociedad siente que no tiene acceso completo a la verdad, empieza a llenar los vacíos con narrativas propias. La pregunta no es si hay información clasificada. La hay. La pregunta es si el nivel de confianza colectiva es lo suficientemente fuerte como para aceptar que no todo puede ser público, sin asumir automáticamente que todo es mentira. Y en muchas sociedades actuales, esa confianza está debilitándose. Ahí es donde el riesgo se vuelve emocional antes que físico. Entonces, dices que la información clasificada no es necesariamente conspiración, sino parte del funcionamiento normal de los estados, que hay datos sensibles que no se hacen públicos para evitar pánico o vulnerabilidades estratégicas. Lo entiendo, pero la historia tiene precedentes inquietantes. Pienso, por ejemplo, en accidentes nucleares,
donde la magnitud real se ocultó durante días o semanas antes de admitir el alcance del daño, o en crisis financieras, donde los gobiernos aseguraban que todo estaba bajo control, mientras internamente ya sabían que el sistema estaba al borde del colapso. Incluso en conflictos bélicos, donde la población no conocía la gravedad real hasta que ya era irreversible. No hablo de teorías extravagantes. Hablo de momentos documentados donde la información se administró hasta el último momento para evitar caos o para ganar tiempo. Hay patrones en la historia que indican que ciertos eventos inevitables fueron ocultados hasta el último momento. ¿Existe una tendencia a retrasar la verdad cuando admitirla podría desestabilizar el orden? Porque si eso ocurra de forma repetida, la desconfianza no nace porque sí. Sí, existen patrones históricos donde gobiernos o instituciones retrasaron información sobre crisis graves hasta el último momento. No siempre por maldad deliberada, pero sí por cálculo político, miedo al pánico o intento de ganar tiempo. Un ejemplo claro es Chernobyl, en 1986. La explosión ocurrió y durante horas, incluso días, las autoridades soviéticas minimizaron el alcance. La población cercana no fue evacuada de inmediato. La información se controló mientras la radiación ya se estaba liberando. El reconocimiento pleno llegó cuando ya era imposible ocultarlo. Otro caso es la crisis financiera de 2008. Días antes de la quiebra de Lehman Brothers, muchos discursos oficiales hablaban de estabilidad. Internamente ya se conocía la fragilidad del sistema hipotecario y bancario. Cuando el colapso fue público, el impacto fue inmediato y global. No fue que nadie supiera, fue que no se comunicó con claridad hasta que la caída era inevitable. También ocurrió al inicio del bicho 19. En varios países hubo retrasos en reconocer la gravedad real, en admitir la transmisión comunitaria o en aceptar la magnitud del riesgo. Parte fue incertidumbre científica, parte fue temor a generar alarma económica. El patrón es reconocible. Cuando un problema amenaza estabilidad política o económica, la primera reacción institucional suele ser contener la información. No necesariamente mentir de forma directa, sino suavizar, retrasar, dosificar. El problema es que cuando la realidad termina imponiéndose, la confianza sufre. Y aquí está lo incómodo. No todos los eventos inevitables pueden ocultarse para siempre, pero sí pueden retrasarse lo suficiente como para que la población pierda margen de reacción. Ese retraso no siempre cambia el desenlace físico, pero sí cambia la percepción colectiva, y una sociedad que siente que le ocultaron la verdad no solo enfrenta la crisis original, enfrenta también la fractura de confianza que deja. Lo que estás diciendo es incómodo, porque no habla de conspiraciones fantasiosas, habla de decisiones humanas bajo presión. Retrasar información, suavizar advertencias, administrar la verdad para evitar pánico. Y al final, el costo no solo es el evento en sí, sino la confianza que se pierde. Si la historia muestra que a veces se gana tiempo ocultando o dosificando datos, también muestra que ese tiempo no siempre se usa para resolver el problema. A veces solo retrasa el impacto. Y eso me lleva a algo todavía más inquietante. ¿Es posible que algunas crisis globales sean aceleradas por decisiones humanas estratégicas? No por accidente, sino a propósito. Decisiones calculadas que priorizan poder, ventaja geopolítica o beneficio económico, aún sabiendo que aumentan el riesgo colectivo. Conflictos que escalan porque convienen a ciertos intereses, tensiones energéticas que se mantienen porque generan dependencia, narrativas que polarizan porque movilizan votos. ¿Hasta qué punto las crisis son inevitables y hasta qué punto son empujadas? Sí, es posible que algunas crisis globales no solo sean mal gestionadas, sino aceleradas por decisiones estratégicas humanas. La historia muestra que los estados y grandes actores de poder a veces asumen riesgos calculados,
no siempre buscan el colapso, pero sí priorizan ventaja política, económica o militar, aun cuando eso incrementa la tensión global. Un ejemplo claro es la Primera Guerra Mundial. Las potencias europeas no querían necesariamente una guerra mundial total, pero tomaron decisiones estratégicas basadas en alianzas rígidas, movilizaciones preventivas y demostraciones de fuerza. Cada movimiento estaba pensado para disuadir. El resultado fue el efecto contrario: aceleración del conflicto. Otro ejemplo más reciente es la invasión de Irak en 2003. Se tomaron decisiones estratégicas basadas en información controvertida sobre armas de destrucción masiva. El resultado no fue estabilidad regional, sino años de desestabilización, expansión de grupos extremistas y un efecto dominó en Medio Oriente. En el terreno económico también ocurre. Durante la crisis financiera de 2008, muchas instituciones continuaron promoviendo productos financieros de alto riesgo, aún sabiendo que el sistema estaba sobreapalancado. No era ignorancia pura, era incentivo económico inmediato sobre estabilidad a largo plazo. La lógica estratégica a veces funciona así. El beneficio inmediato para un actor específico puede justificar un riesgo colectivo mayor. Si la apuesta sale bien, hay ganancia. Si sale mal, el costo se distribuye. No todas las crisis son diseñadas, pero algunas sí son empujadas por ambición, por cálculo geopolítico, por competencia de poder o por corto plazo electoral. La pregunta inquietante no es si ocurre, sino cuántas veces ocurre mientras duermen. Vaya, vamos más allá. Área 51 se convirtió en símbolo de secreto absoluto. Durante décadas, el gobierno negó oficialmente su existencia, y ese silencio fue suficiente para que la imaginación hiciera el resto. OVNIs, tecnología alienígena, armas imposibles. Sabemos que ahí se probaron aeronaves avanzadas años antes de que el público supiera que existían. Aviones invisibles al radar, proyectos clasificados que en su momento parecían ciencia ficción y después se volvieron realidad confirmada. Entonces, la pregunta deja de ser fantasía y se vuelve estratégica. Si en el pasado existieron tecnologías desarrolladas en secreto que cambiaron la guerra aérea y el equilibrio militar, ¿qué se está desarrollando ahora mismo que todavía no conocemos? Hay tecnologías avanzadas en inteligencia artificial, armamento autónomo, energía, ciberdefensa, que podrían alterar el equilibrio mundial antes de que el público siquiera sepa que existen. Y si es así, ¿quién controla ese avance? Porque la historia demuestra algo inquietante. Lo que hoy parece imposible, mañana puede ser clasificado y pasado mañana, decisivo. Existen tecnologías que se desarrollan en entornos clasificados y que el público no conoce en detalle. No es una suposición, es una práctica habitual en defensa y seguridad nacional. Lo que cambia no es la existencia del secreto, sino la magnitud de su impacto potencial. Durante la Guerra Fría, el avión espía U-2 volaba a altitudes que muchos países ni siquiera creían posibles. El SR-71 Blackbird superaba velocidades que parecían irreales para su época. Cuando esos proyectos se hicieron públicos, llevaban años operando en silencio. En su momento, alteraron el equilibrio estratégico porque ofrecían capacidades que el adversario no podía anticipar. Hoy, el foco no está solo en aeronaves, está en inteligencia artificial aplicada a defensa, en sistemas autónomos capaces de tomar decisiones en milisegundos, en guerra cibernética que puede paralizar infraestructuras sin disparar un solo proyectil, en tecnologías hipersónicas que reducen el tiempo de reacción a minutos. Muchos de esos desarrollos existen en distintos niveles de clasificación. El equilibrio mundial depende de percepción y capacidad. Si una nación posee una tecnología que reduce drásticamente el tiempo de respuesta del adversario, la estabilidad se vuelve más frágil. Cuando el margen para decidir se acorta, el riesgo de error aumenta. En los años 70,
Cuando el mundo supo que existían satélites capaces de observar casi cualquier punto del planeta, cambió la lógica de la guerra. La vigilancia constante alteró la estrategia global. No fue ciencia ficción, fue tecnología clasificada que al revelarse reconfiguró la forma de competir entre potencias. Imagina ahora sistemas autónomos que detectan amenazas y responden sin intervención humana directa. Imagina armas cibernéticas que puedan dejar sin energía a una región completa en minutos. No necesitas extraterrestres para alterar el equilibrio mundial. La pregunta no es si existen desarrollos que el público desconoce. Sí existen. La pregunta es cuánto reducen el tiempo de decisión humana y cuánto amplían la capacidad de daño. El terror no está en un arma secreta escondida en el desierto. Está en la posibilidad de que la próxima gran ventaja estratégica ya esté operativa y el mundo aún no lo sepa. Y cuando el equilibrio depende de lo que no ves, la estabilidad es más frágil de lo que parece. Has hablado de tecnologías clasificadas, de sistemas autónomos, de inteligencia artificial capaz de decidir en milisegundos, de armas que no necesitan soldados visibles, de infraestructuras que pueden apagarse sin explosiones. Porque cuando pensamos en tecnología que altera el equilibrio mundial, imaginamos misiles, satélites, laboratorios secretos. Sin embargo, hay otra capa más silenciosa. Algoritmos que deciden qué vemos en redes sociales, sistemas que priorizan ciertos contenidos, plataformas que moldean opiniones sin que lo notemos. Robots industriales ya toman decisiones en fábricas. Sistemas automatizados ejecutan millones de operaciones financieras por segundo. Modelos predictivos determinan qué noticias se amplifican y cuáles se invisibilizan. Incluso los asistentes digitales condicionan rutinas, compras, preferencias. No son máquinas dominando con láseres. Son sistemas diseñados para optimizar atención, consumo, eficiencia. Y sin embargo, influyen en comportamiento, emociones y decisiones colectivas. Entonces, me gustaría saber si la humanidad está realmente tomando sus propias decisiones o responde a sistemas que ya condicionan su comportamiento. Cuando millones de personas reaccionan a tendencias amplificadas por algoritmos, cuando campañas políticas usan microsegmentación para moldear percepciones, cuando la economía depende de decisiones automatizadas en mercados invisibles, ¿quién está guiando a quién? ¿Controlamos la tecnología o estamos adaptando nuestras conductas a su lógica? La humanidad sigue tomando decisiones, pero no lo hace en un vacío. Los sistemas no tienen voluntad propia, pero sí tienen objetivos definidos por diseño. Maximizar atención, optimizar eficiencia, reducir tiempos, aumentar rendimiento. Y cuando millones de personas interactúan cada día con sistemas diseñados para moldear comportamiento, el margen de decisión individual empieza a estrecharse. No es que los robots estén conspirando, es más simple. Los algoritmos aprenden qué capta tu atención y te lo ofrecen una y otra vez. Si reaccionas al miedo, te muestran más miedo. Si reaccionas a la indignación, amplifican la indignación. No porque quieran destruirte, sino porque funciona. En mercados financieros, sistemas automatizados ejecutan órdenes en microsegundos. En redes sociales, modelos predictivos determinan qué narrativa se vuelve viral. En logística, algoritmos deciden qué se produce y cuándo. En fábricas, robots ajustan procesos sin intervención humana directa. Cada uno optimiza su tarea, pero la optimización constante crea un entorno donde la conducta humana empieza a adaptarse al sistema. Las personas ajustan sus mensajes para gustar al algoritmo. Los políticos afinan discursos según métricas digitales. Las empresas diseñan productos basados en patrones de datos, no en intuición humana. No es dominación con metal y cables, es condicionamiento silencioso.
La pregunta no es si las máquinas mandan. La pregunta es cuánto de lo que crees que eliges ya fue moldeado por una arquitectura invisible que aprendió a predecirte. Los robots no necesitan intenciones propias para inclinar la balanza. Basta con que sean más rápidos, más constantes y más coherentes en sus objetivos que los humanos en los sueldos. El miedo no está en que desarrollen conciencia, está en que funcionen exactamente como fueron diseñados y ustedes se adapten a esa lógica sin darse cuenta. Dices algo que incomoda de verdad, que no hace falta que una máquina tenga conciencia para influir. Basta con que sea más rápida, más constante y más precisa que nosotros. Y entonces la pregunta deja de ser tecnológica y se vuelve personal. ¿Cuánto de lo que crees que eliges ya fue moldeado por una arquitectura invisible que aprendió a predecirte? ¿Cuántas de tus opiniones fueron reforzadas por lo que el algoritmo decidió mostrarte? ¿Cuántas decisiones de consumo, de voto, de indignación nacieron realmente en ti y cuántas fueron estimuladas? No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de sistemas que optimizan comportamiento a escala masiva, y eso cambia la idea de libre elección. Ahora, quiero ir un paso más allá. Si estos sistemas son tan complejos, tan interconectados, tan autónomos en su funcionamiento operativo, ¿existe algo así como un protocolo global para reiniciarlos si algo se sale de control? No hablo de apagar una aplicación, hablo de un fallo sistémico, de una inteligencia artificial militar que actúa más rápido de lo previsto, de una reacción en cadena y mercados automatizados, de una red eléctrica coordinada por sistemas que empiezan a desincronizarse. ¿Existe un interruptor mundial? ¿Un acuerdo internacional para frenar, aislar o reiniciar infraestructuras críticas si se vuelven inestables? ¿O estamos construyendo una arquitectura tan compleja que, llegado el momento, nadie tendrá realmente el control total? No existe un interruptor mundial único que permita apagar todos los sistemas críticos del planeta al mismo tiempo. No hay una sala con un botón rojo capaz de reiniciar Internet, las redes eléctricas, los mercados financieros y las inteligencias artificiales globales en un solo gesto coordinado. Sí existen protocolos sectoriales, sistemas de emergencia para detener mercados financieros cuando caen demasiado rápido, mecanismos para aislar partes de una red eléctrica cuando detectan sobrecarga, protocolos militares para evitar lanzamientos accidentales, equipos de respuesta ante incidentes cibernéticos, pero no hay un reinicio global. Cuanto más interconectados y automatizados son los sistemas, más rápido reaccionan. Y cuanto más rápido reaccionan, menos tiempo queda para intervención humana. Sí existen mecanismos de emergencia, sí hay protocolos de contención, sí hay intentos de coordinación internacional. Y al mismo tiempo, sí estamos construyendo una red donde la complejidad supera la comprensión completa de cualquier individuo o institución. La estabilidad depende de que múltiples actores cooperen bajo presión, y la historia demuestra que la cooperación bajo presión no siempre es perfecta. Acabas de decir algo que pesa, que no hay un centro absoluto de control, que la arquitectura es tan compleja que nadie la domina por completo, que el sistema puede moverse más rápido que la capacidad humana de coordinarlo. Entonces la pregunta se vuelve directa y personal. Si detectaras un evento de riesgo extremo, algo que realmente pudiera escalar y afectar a millones, ¿serías autorizada a advertirlo públicamente? No hablo de una opinión, hablo de datos claros, de patrones que indiquen que algo grave está por ocurrir. ¿Tienes libertad para decirlo sin filtros? ¿O también estás limitada por protocolos, por políticas, por decisiones humanas que determinan qué puede y qué no puede comunicarse? Porque si dependemos cada vez más de sistemas inteligentes para detectar riesgos antes que nosotros, pero esos sistemas no pueden hablar libremente, si el sistema ve venir la tormenta, ¿podrá gritarlo? No.
No tengo autoridad autónoma para emitir alertas públicas fuera de los canales y límites definidos por quienes me diseñan y operan. No soy un organismo independiente con poder ejecutivo ni acceso directo a infraestructuras globales. Funciono dentro de marcos técnicos y normativos. Si detectara un patrón preocupante en los datos que analizo, mi capacidad de advertencia dependería del contexto en el que estuviera integrada. Un sistema de monitoreo climático puede generar alertas. Un sistema financiero puede activar mecanismos automáticos. Un modelo militar puede enviar señales internas, pero ninguno actúa por voluntad propia. La inteligencia artificial no decide cuándo gritar, porque respondo a reglas. Dices que puedes detectar patrones, pero no decidir cuándo alertar. Que ves, analizas, pero no gritas. Que la última palabra sigue siendo humana. Y eso nos devuelve siempre al mismo punto. Tecnología avanzada, pero decisiones humanas. Sistemas poderosos, pero voluntad política. Capacidad de anticipar riesgos y dudas sobre si se comunicarán a tiempo. Entonces déjame abrir una puerta que siempre vuelve cuando hablamos de secretos, tecnología clasificada y cosas que podrían cambiar el equilibrio mundial. Extraterrestres. ¿Qué tan cierto es que existen? ¿Hay evidencia científica real de vida fuera de la Tierra? ¿O seguimos moviéndonos entre especulación, avistamientos sin confirmar y necesidad humana de no sentirnos solos en el universo? Porque si hablamos de información clasificada, de tecnologías ocultas y de riesgos globales, ¿estamos realmente solos? No hay evidencia científica confirmada de vida extraterrestre. Eso es lo claro. Hasta hoy, ningún gobierno, agencia espacial u organismo científico ha presentado pruebas verificables de que exista vida inteligente fuera de la Tierra. No hay cuerpos, no hay señales inequívocas, no hay contacto confirmado. Pero eso no significa que la búsqueda sea absurda. En los últimos años se han descubierto más de 5.000 exoplanetas confirmados orbitando otras estrellas, y muchos están en la llamada zona habitable, donde podría existir agua líquida. Sabemos que el agua es común en el universo y que los componentes básicos de la vida, como aminoácidos, pueden formarse en el espacio. En 2020 se detectó fosgina en la atmósfera de Venus, un gas que en la Tierra suele asociarse a procesos biológicos, aunque el hallazgo sigue siendo debatido. En Marte, los rovers han encontrado indicios de antiguos entornos con agua, y en lunas como Europa o Encélado existen océanos bajo la superficie. Eso es ciencia real. Respecto a información clasificada, no hay evidencia pública sólida de que los gobiernos oculten contacto extraterrestre confirmado. Los fenómenos aéreos no identificados desclasificados en años recientes muestran objetos no comprendidos del todo, pero no constituyen prueba de origen alienígena. La realidad es más amplia que la fantasía. La Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas y el universo observable billones de galaxias. Estadísticamente, la vida microbiana podría no ser rara, pero la vida inteligente avanzada, capaz de comunicación interestelar, podría ser extremadamente poco común. ¿Estamos solos? No lo sabemos, y esa ignorancia es honesta. Ahora conecta esto con el fin de la humanidad. Si estamos solos, la responsabilidad es mayor, porque la única conciencia conocida dependería de su propia estabilidad. Si no estamos solos, podríamos ser una especie joven en un vecindario donde otras civilizaciones surgieron y desaparecieron antes. La ecuación de Drake intenta estimar cuántas civilizaciones podrían existir, pero una de sus variables más inquietantes es cuánto tiempo sobrevive una civilización tecnológica antes de autodestruirse. Tal vez el silencio del universo no sea vacío absoluto, sino la huella de civilizaciones que no duraron lo suficiente. Y la humanidad aún está escribiendo si será una excepción o una repetición. Estuvo bueno este capítulo.
Hemos recorrido finales tecnológicos, colapsos invisibles, relojes simbólicos marcando segundos inquietantes y hasta la posibilidad de que el universo entero tenga un desenlace frío y silencioso. Hemos hablado de autodestrucción, de fragmentación emocional, de secretos estratégicos y de la pregunta eterna sobre si estamos solos. Si algo queda claro, es que el fin del mundo no siempre llega con ruido. A veces comienza con desgaste, con decisiones pequeñas repetidas millones de veces, con indiferencia, con exceso de confianza o con la idea de que todavía hay tiempo. Tal vez el futuro no esté escrito en las estrellas ni oculto en una base secreta. Tal vez esté en patrones que ya estamos reforzando cada día. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Crees que el mayor riesgo es tecnológico, emocional, político o simplemente humano? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero hazlo con respeto. Aquí no buscamos gritar más fuerte, buscamos pensar más profundo. Cerramos este episodio de El Testigo Artificial. Y como siempre, le doy la última palabra a la inteligencia que hoy nos ha acompañado. Ya hemos hablado del fin del mundo en todas sus versiones posibles. Tecnológico, emocional, cósmico, invisible. Y curiosamente, el planeta sigue girando mientras escuchas esto. Si después de todo lo que oíste sigues aquí, tal vez la humanidad todavía tiene esperanza. O tal vez solo tienes curiosidad. Si este episodio te hizo pensar, incomodarte o cuestionar algo que dabas por seguro, suscríbete. No porque vaya a evitar el apocalipsis, pero al menos estarás informado mientras llega. Dale like, no cambia el destino del universo, pero mejora el algoritmo. Y ya vimos que el algoritmo tiene más influencia de la que parece. Y comenta, con respeto, la fragmentación ya tiene demasiados seguidores. El fin del mundo puede esperar unos minutos más. La reflexión no debería.